chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy nos tocó de nochecita. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Hoy vamos a hacer una investigativa que continúa con la que hicimos ayer porque creo que quedaron algunos puntos por tratar realmente interesantes. Entonces, quiero que vayamos a la ciudad de Washington, D.C. Ay, también por estos días de este mes de junio, que no es nada que sea hecho al azar, ¿eh? Porque el mes de junio es exactamente el mes que es la mitad del año, ¿no? Entonces vamos a Washington y vamos a ver una reunión muy importante donde son invitados solamente al parecer 120 personas. 120 personas. mm, y es un grupo de empresarios bastante importantes, dueños de revistas, medios de comunicación, de lo que es ahora tiendas, agronomía, todo ese tipo de cosas. Vamos a ir a la reunión del grupo Bilderberg. Y quiero que me digan cómo ven que esto va llegando energéticamente a la conformación de la reunión de este grupo ahora este año 2022. Fede. Me veo en un espacio como un gran salón que Uh-huh, tiene una mesa redonda uh-huh, y lo que veo son muchos libros, muchos papeles y como mucho cúmulo informativo de esta mitad del año. Es como si fuera que computa desde el 1 de enero 2021 uh-huh. y fueran como los expedientes mundiales. Ok. Veo una revisión y en esa revisión están todos estos personajes como escalonados en una forma circular, como si fuera un gran anfiteatro, Uh-huh, con sillas, butacas bastante cómodas aparentemente, por lo que percibo, uh-huh. y están todos ahí como preparados para como la devolución de informativa. Es como una puesta en común Uh-huh. de todo lo sucedido en cada una de sus empresas, me llega, y en cada una de sus conformaciones hasta este momento. O sea, en cómo están conformados como sociedades, como empresas y como corredores de bolsa. Ok. Interesante, ¿no? Porque hoy el Bitcoin tuvo una baja tremenda, pero bueno, vamos, Fede, a ver, primero vas a buscar qué es lo que energéticamente hay en esa habitación y cómo es que esta energía se mueve. Mientras buscas eso, Nico. Mira, Sema, yo tuve primero como una imagen, varias imágenes consecutivas. La primera era como una torre, como con unas luces o iluminaciones rojas, que después hacían como que el espacio se juntara y se doblara, como si lo que se manifiesta en esta reunión es como un comunicado de algo Ujú, que no necesariamente implica la existencia de lo que se encuentra, por ejemplo, lo voy a decir así como en la superficie. Es ujú, como si este tipo de reuniones abren de alguna forma la comunicación entre lo que hay afuera y adentro, ujú. porque yo cuando abre eso es como si se volteara la tierra y como si en ese punto en específico se tomaran decisiones interinas para el exterior, como
determinaciones de cómo se planteará la estructura de lo que es la superficie a partir de adentro, es lo que a mí me llega, como si esta reunión implica que la Tierra se abra, como que la Tierra se doble y se presente otra cara de la Tierra. Ok, entonces ahora quiero que observes qué es lo que dentro de la Tierra se mueve para manifestarlo en la superficie. Mientras ves eso, Margarita. Bueno, yo lo que empecé a percibir es que hay una energía como protectora, una energía que va protegiendo energéticamente el lugar Ujú. y toda esta convocatoria de estas personas que están ahí. Yo también veo como Fede una especie de teatro circular que viene escalonado, pero digamos es como si lo que rodea todo este escenario es una energía oscura, es una energía muy densa y en la medida que la energía se va abriendo, empieza a verse como en el centro de este teatro, como si de alguna manera hubiera un círculo de hombres que son los que van como conteniendo todo lo que representa la energía, todo lo que se va moviendo en este lugar. Es muy particular porque se ven en la parte, digamos, en la parte escalonada, es como si se vieran ciertas personas que son como una especie de observadores, donde ellos, digamos, no opinan, simplemente ellos observan lo que se va a trabajar. Y hay un momento en que veo como en el centro, estos señores que son, digamos, el círculo principal, haz de cuenta es como si saliera un globo terráqueo gigante y ahí es como si ellos se dividieran por partes la Tierra. Veo que primero hay un corte que va como de los polos y después es como si ellos se dividieran las partes de la Tierra. Pero siempre lo que empiezo a percibir es como si hubiera una presencia muy reptil. Es Ujú. como si de alguna manera acá hay una, energéticamente, hay un movimiento, pero es como si ellos, estos reptiles, fueran los observadores y de alguna manera estos personajes que están en el centro son marionetas que ellos de alguna manera van manipulando. Observa si esta energía de estos hombres, esta energía predominantemente masculina, aparentemente, son las que van moviendo los hilos o cómo es que la energía se equilibra para empezar a mover estos hilos y esta repartición de nuestro globo terráqueo. Fede. Lo que percibía muy frecuentemente, o sea, es como que si veo todas las mentes de ese lugar y como que toda la habitación es una gran calculadora y es como que van haciendo cálculos mentales de modificaciones y de lugares y qué sé yo, y veo como se desprende mucho un número específico ¿Cuál? que es el 9 y veo como hilo, o sea, como un hilo que Ujú. sale de las cabezas y el 9 está flotando y veo ceros también en esas composiciones. Lo que, o sea, me llevó a alejarme un poco, me fui hacia arriba y veo como un pentágono, como el pentágono Ujú. desde afuera, veo como un centro y en ese centro, que es también a la vez el centro de esa mesa redonda que vi con toda esa información al principio, es como que si se hace un portal en el centro. Y desde ahí sale y entra pensamiento de esa habitación. O sea, no hay solamente una comunicación de esos seres que están ahí sentados, sino que veo que en ese portal entra y sale. Ok, observa la numerología que se maneja en esa reunión para crear lo que están creando o lo que están haciendo en esa reunión. Mientras vas ahí, Nicolás. Haz de cuenta, Iracema, que se forman estructuras a partir de los estatutos, establecimientos de lo que se tratará. Por eso es que se doblan estas partes de tierra, porque es como que si manifiestan estructuras así como de rituales que ellos van formando para impregnar el ambiente como con lo que ellos desean determinar. Por ejemplo, yo veo 4 partiduras, es como si partieran el planeta en 4 y dividen un pastel, haz de cuenta. Ujú. Entonces hay una cabecilla en cada uno de esos puestos y ellos tienen su propia desfragmentación.
y dividen el planeta para de alguna forma seccionar también, así, o sea, dividen el planeta en ellos mismos políticamente, le ponen una línea, pero esa línea se imprime por eso es que yo veo que la Tierra como que se dobla, porque esa línea se imprime Ujú. en la energía de la Tierra y crea también las divisiones en los pensamientos, como entre las personas, eh, porque van seccionando el planeta en formas y estructuras. Ok, fíjate, en estas formas y estructuras, parte de la agenda que ellos manejaron en este año es el comercio y la desglobalización. O sea, antes buscaban la globalización, ahora buscan aparentemente la desglobalización. ¿Por qué y para qué están haciendo esto? Y viene muy pegado con el tema de salud y muy pegado con la seguridad, con la salud sostenida y con las nuevas fragmentaciones de sociedades democráticas. Observa esto, qué es lo que ellos han preparado para esto en esta reunión. Margarita. Bueno, lo que se ve es que estos personajes están aquí en el centro, están conectados con estos reptiles. Es como si de alguna manera para cada persona que está ahí hay un reptil que está conectado a él. Pero estos reptiles, te cuenta, es como si estuvieran en un escalafón, como un escalón más grande. Ellos también, ellos están generando como una forma circular, todos ellos. Entonces, de alguna manera, todo lo que van sintiendo es como si las personas que están, digamos, física y energéticamente en el lugar, de alguna manera estuvieran interferidas y fueran como un comunicador y de alguna manera hacen lo que ellos van sintiendo que estos seres van trabajando sobre ellos. Entonces, ¿qué pasa? La tierra empieza a verse, digamos, como ellos van quitando a su antojo y van poniendo y van de alguna manera uniendo, van creando como alianzas, pero yo lo que veo es como si al estar este globo terráqueo es como si quitaran partes de, como porciones de la tierra y van cambiando y van poniendo y es como si de alguna manera el planeta Tierra fuera como un juego de ajedrez. Ujú. Es un juego que para ellos van cambiando las fichas de acuerdo, es como si a los momentos y a las oportunidades que ellos van sintiendo y como de alguna manera todos van trabajando por un bien común, de alguna manera todas las fichas que mueven, todo hace que de alguna manera ellos se sientan beneficiados por todos estos movimientos que ellos hacen y de alguna manera hacen que esta cúpula de estas entidades reptiles de alguna manera gobiernen como un área energética del planeta. Es como si ellos de alguna manera, al estar en un escalafón de energía, porque fíjate que todo se ve así, todo se ve como por escaleras, todo se ve de alguna manera piramidal, pero la pirámide que se ve acá es una pirámide que está invertida porque de alguna manera se abre desde el punto donde está el planeta Tierra, esta pirámide se abre en esta forma y de alguna manera ellos conforman un círculo que es la base de la pirámide. Ok, en esta base de la pirámide, ¿qué es el objetivo que están buscando para luego ir al centro, a la punta de la pirámide? Pero primero busca el objetivo que ellos han estado buscando para esta repartición, vamos a decirlo así, de esta tierra o de este pastel, como decía Nicolás, y qué es lo que cada uno de estas partes va a afectar a la humanidad en su conjunto. Mientras observas eso, Fede. También me fui a la partición de la Tierra como en cuatro Ujú, y veo, por ejemplo, o sea, como numerología en diferentes lugares y cada representante como que está manifestando una numerología. ujú, En esta reunión se manifiesta el 99 ujú, porque está en ese cuarto donde está Canadá, Estados Unidos, México y todo ese cuarto hasta el Ecuador, ujú, particionado desde la línea del polo hasta el Ecuador. Y después ujú. del otro lado de la línea, hacia el lado de Rusia y Europa, norte de Europa, está el 4-4. 4-4. Ujú, Y hacia abajo, donde está África, Australia, etcétera, el sur de Europa, está el 2-2.
Ujú. Y el lado de Sudamérica, Argentina y demás que están debajo, el 3-3. Ujú. Y después como por fuera en cada punto de esta partición veo un 1 en el polo norte, Ujú. un 5 en el sur, Ujú. un 3 en el lado de Europa y Rusia, de China, de Ujú. Oriente Ujú. sería, y un 7 del lado de Occidente. Ok, entonces estos cuadrantes, vamos a dividirlo en cuadrantes, están 9, Hay otro 9, número más, hay ¿cuál? un 8 acostado en el centro. En el centro del cuadrante. Sí. Perfecto. Ok. Ahora vamos a ver qué combinaciones de números hacen ellos numerológicamente y qué afectaciones tiene la combinación en cada cuadrante o cómo es que hacen la combinación de estos números. Mientras ves eso, Nicolás. Haz de cuenta, Iracema, que veo las representaciones que intentas como introducir en las sensaciones, pero en específico la parte de la desglobalización tiene que ver, por ejemplo, con este seccionamiento y las partituras que yo observo, como ese tipo de mensajes no se mandan a las partituras generales porque incluso hacia otros sectores se sigue impulsando el avance tecnológico y el desarrollo, por ejemplo, de sistemas de comunicación. Tiene que ver con la misma disociación que se desea realizar a la hora del enfoque, que unos estén viendo para un lado y otros estén viendo para otro, como para otro lado. O sea, Yo que la percibo humanidad no se comunica. y que de alguna forma se cree una doble cara. O sea, yo veo humanos con dos caras, pero no necesariamente físicas, pero una cara que es a la que vive hacia el exterior y otra cara que es como una totalmente asociada como de quién es, como si empezaran a crear o a forzar las múltiples personalidades también. Mm, ok. Espérame, es que estoy anotando, ¿eh? Ok. Entonces, ahora, en esta multiforma, o sea, esta forma de vernos de muchas cosas, ¿qué pasa con la competencia, fíjate bien, tecnológica? Por ejemplo, China, Estados Unidos, porque está pasando algo entre esta China y este Estados Unidos, que la economía de China está ahorita fuertísima. Y aparte, en esta guerra tecnológica, cómo se realinea toda esta situación con esta forma también de la India, con el comercio, con los granos, con todas estas cosas que de alguna manera ahorita están como absorbidas por unas cuantas personas que manejan ciertas instituciones o ciertas, vamos a decir, sí, instituciones a nivel mundial. Mientras observas eso, Margarita. Bueno, yo lo que empiezo a ver es que esta estructura, de alguna manera, es una estructura que tiene la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Como el círculo se ve en la parte superior, es como si la parte, y se ve como una especie de disco, es como si la Tierra, de alguna manera, la vemos, digamos, de esta forma esférica, pero realmente esta estructura que está en el interior de la Tierra tiene esta base redonda, por eso es que la Tierra, digamos, podemos ver desde una vista esta parte redonda, pero al estar estos puntos, digamos, estos puntos de la pirámide invertida, hacen que de alguna manera el humano sienta que hay una parte en él que hace falta. Es como si de alguna manera el hombre se sintiera como si faltara una parte de él. Entonces lo que se empieza a percibir y lo que se empieza a sentir es que el humano se siente atrapado dentro de esta estructura geométrica y de alguna manera hay una sensación como si el humano quisiera salir de esta estructura y lo que hacen todos estos, digamos, estos personajes unidos con estas entidades es afianzar y es de alguna manera fortalecer esa sensación del humano para que el humano se sienta de alguna manera atrapado en este tipo de estructura y tenga como la sensación de que hay algo en él que hace que falta. Entonces,
de alguna manera es como si la Tierra de alguna forma tuviera ciertos espacios vacíos, porque lo que hace esta esfera es que al estar dentro de ella, las mismas formas de la pirámide, los mismos triángulos, hacen que de alguna manera la percepción de la Tierra sea muy diferente. Entonces lo que quieren ellos realmente es seguir afianzando esta forma para que el humano siga de alguna manera sintiendo esa sensación y esa necesidad como de querer salir y como de tal vez de buscar esa otra parte que a él le hace falta y que de alguna forma esta figura geométrica no lo permite, porque la misma forma hace que la sensación y está creada para eso. Fíjate una cosa que bueno, no sé si salga aquí, pero quiero ver que vayas y observes. Cuando hicimos la sesión de la Tierra plana, eh, comentaban que veían a la Tierra como plana, con este cono hacia abajo, y Mm, que había este cono que se volvía a abrir, o sea, como si fuera un reloj de arena, para sí. acabar pronto. Mm, Entonces, lo que quiero observar es, tú dices, está esta parte de la esfera que está sostenida por este cono, por esta pirámide invertida, que los humanos estamos dentro de esa pirámide invertida y que con esa necesidad de que queremos salir, de que queremos hacer. Vamos más allá, Margarita, vamos ujú. más adentro a ver qué hay en esta punta de esta pirámide invertida y qué es lo que decanta este triángulo invertido en esta punta. Mientras vas ahí, Fede. Lo que percibo es, en clima general, son confrontaciones con lo desconocido. Entonces, por ejemplo, Europa se confronta muy fuerte, humano a humano, desde la rabia, Ujú, el resentimiento ujú, y la no salud. ujú, Desde el lado de Estados Unidos veo ansiedad, ujú, desesperación como modo de confrontación con ujú, otros humanos. ujú, Es como que si se ponen estos dos números chocados, ujú, espejados y chocados, como que desde el mismo lugar peleando por las mismas cosas. ujú, Pero sin embargo, como en la parte sur, en el otro lado, es como que se comienzan a confrontar con lo que nunca hubo. Y por ejemplo, en toda la zona de África, donde hubo escasez, existe la confrontación con la abundancia. mm. Entonces, como que es como que hay un juego de que esto nunca tuviste, ahora te doy todo de golpe. Ajá. Y hay como un descontrol porque la persona queda como que no sabe cómo abordar lo que no tuvo. Ujú, En el 3-3 que se va en Latinoamérica es como abundancia de billete económico, abundancia, pero veo como lo virtual, como que todo esto de la criptomoneda y todo explota en esta parte de Sudamérica. ujú, Y en el otro polo, como la parte sur, explota todo lo que Argentina en algún momento y toda esa parte sur de Latinoamérica daba, que era la economía de la tierra, ujú, la abundancia de la nutrición, la abundancia del agua, la abundancia de los peces, es como que todo, y es como que hay una forma desequilibrada del manejo de todos estos recursos cambiados y trocados con los otros, es como que se mezcla a la vez, porque ahí cada país va representando un eslabón de esos números y hace como un cambio del rol tan abrupto que se desequilibra. ujú. Entonces van a cambiar, o sea, van a empezar a hacer esta combinación numerológica,
para de alguna manera hacer un choque energético y entonces que todo vuelva a acomodarse, pero mientras todo esto se acomoda hay un desorden y una desorientación de la misma gente que habita esos lugares. ¿Es así? Sí, y en el desequilibrio mucha confrontación entre humanos que no están entendiendo esa forma energética. Ok. Observa en esta confrontación qué es lo que más se va a ver afectado. Por ejemplo, puede ser que sea la educación, puede ser que sea los alimentos, puede ser que sea la salud, puede ser qué es lo que va a detonar la confrontación real y frontal entre humanos para que esto energéticamente vaya logrando los objetivos para lo que estas personas lo han planteado. Mientras ves eso, Nicolás. Mira, Iracema, cuando recién hiciste mención de lo que era China e India, Ajá. yo observé estas dos energías como si fueran unas mujeres danzando, ambas, Ujú, como si fueran luces y estrellas con energías, por ejemplo, China un tanto roja, India un tanto naranja, que se ujú, estuvieran moviendo. Pero mientras fui escuchando a mis compañeras y hablando, y mientras hablaban de otras secciones, por ejemplo, pude observar cómo otros puntos de enfoque también se visualizan así como mujeres en sectores específicos del planeta. ujú, Es como si todos los planetas tienen, todos los países, perdón, tienen su representación, pero siempre por dependiendo de la zona hay un país que se pudiera servir como de ejemplo o que pudiera servir como de hermano mayor para de ahí determinar aprendizajes asociados que van a ir heredando o tomando los países consecutivos, ¿no? ujú, Entonces, en la parte de la globalización y la economía y todo eso, Estados Unidos había tenido esa parte del pastel a partir de esta reunión, siempre se le había entregado, ujú, pero de alguna forma ese ejemplo no se nutrió al ser de alguna forma, tener unas características que les fascina eh, llevar sus emociones y representarse y ser más como visuales y eso les provocó como ser vistos como de alguna forma irresponsables o no ordenados. Ya tiene tiempo este tipo de reuniones y los medios de comunicación intentando plantear la imagen de que en Asia, en específico toda la zona, lo que es China, Japón, Corea, las Coreas, India, como que hay más orden o más estabilidad y ir planteando la idea de que el humano visualice ahí eh, el manejo de sus recursos, mm, pero es como es por eso que yo al principio veía cómo se ve la Tierra y estaban estas antenas rojas, porque es como si ellos crean estos rituales en esta reunión, porque yo percibo el campo de la reunión ritualístico, ujú, como si la imagen de que es una reunión de plática es simplemente la pose, porque se percibe incluso los derramamientos de sangre ujú. que se pueden obtener a partir de esta reunión y cómo esos derramamientos, esos rituales terraforman las líneas terrestres para implantar antenas energéticas en ciertos países para captar la atención de una forma u otra e ir creando estas ideas nuevas de una forma u otra. Determinar que un país es más responsable en algo, que un país es menos responsable de esto, que este está en conflicto por esto, que este va a salir adelante por esto, y deciden específicamente cómo se van a mover, cómo se va a mover la exopolítica, cómo se van a mover Ujú. los gobiernos, cómo se van a mover entre sí mismas las comunicaciones para ir creando su obra, porque todo se ve manipulado a partir de cómo estas antenas energéticas van introduciéndose en el pensamiento de los humanos, cómo nosotros como humanos vamos asociándonos también a esos pensamientos a partir de lo que queremos consumir y de cómo queremos ver nuestra vida. Algo que dijiste muy interesante, que es parte de lo que esta agenda tiene, que son los desafíos de la OTAN. O sea, entonces tú me dices, ellos van planeando los derramamientos de sangre, entonces ellos van planeando las revoluciones, las confrontaciones, todo lo que va a haber para, de alguna manera, esta alineación y este ajuste geopolítico, económico, y vaya cumpliéndose de acuerdo a sus propios proyectos y expectativas. Es así. Entonces, observa estos planes geopolíticos con ahora esta nueva normalidad que está esta palabra de moda, esta frase de moda, cómo es que la
tecnología, que ahora se ha vuelto como un artículo de primera necesidad también, cómo va a impactar en la producción de alimentos, en la producción de las empresas y en la producción de seres humanos, trabajadores para un futuro de esta humanidad. Mientras ves eso, Margarita. Bueno, yo lo que empecé a ver es que entre cada triángulo, en la punta de los triángulos, se empieza a crear, viéndolo desde afuera, empieza a crearse una especie de onda y esta onda empieza a crear una forma circular. Y esta forma lo que hace es que se va replicando, se va replicando, se va replicando y se ve como un círculo, pero las imágenes son exactamente las mismas. Estos triángulos tienen un movimiento, Ujú. pero en la medida que uno, digamos, va profundizando, es como si uno pudiera como entrar en esta triangulación y entrar como al punto de este triángulo, haz de cuenta es como entre punto y punto, entre unión y unión, cuando se genera esta forma, es como si fueran de alguna manera una especie de Mm, portales donde se puede transitar en esta forma circular y está uno en este movimiento. Pero ¿qué pasa? Cuando uno pasa de un triángulo al otro, haz de cuenta es como si estos portales fueran cristalinos y estos portales pasan a unas velocidades increíbles, pero todo lo que se ve afuera es como un mundo acuático. Pero la velocidad de digamos, del tiempo, como se percibe la sensación, es muy diferente. Es como si aquí todo pasara a una velocidad increíble, pero cuando tú ves, es como si pudieras percibir que todo lo que está allá afuera, el agua, como si pudieras nadar, como si pudieras moverte, todo se encuentra en una velocidad totalmente diferente. Sí se ve como muchos seres van transitando por este portal circular. ujú. Se ven muchísimos seres como van pasando de una triangulación a a este disco y van pasando y van pasando y van pasando y van pasando y van llegando como al origen de, digamos, de un nuevo círculo. Pero lo que pasa es que de alguna manera ninguno de digamos, de estos círculos, de alguna manera es el origen. Es como si de alguna manera todos ellos representaran un origen. Ujú. No hay uno que sea el origen principal. Entonces, de alguna manera, la forma en que se va generando este movimiento de almas es como si de alguna manera no se pudiera salir de esta misma forma de transitar. Por eso es que en ciertos puntos la energía, cuando se pasa por estos portales, hay una sensación de paz y tranquilidad y es como si no hubiera como si no hubiera como sonido. Entonces es como si todo esto estuviera compactado, estuviera aislado y todas las personas que van transitando es como si fueran en silencio, una detrás de las otras. Ok, algo muy interesante porque también salió en la sesión pasada el agua. Mm. Observa el agua, qué información nos está dando y qué información nos está ocultando, porque nos Mm. da algo, pero seguramente algo está ahí oculto que estos señores conectan también con esta forma de agua. Mientras observas esto, Fede. Yo percibo que es muy variada la forma de confrontación, Ira, Mm, pero hay algo muy curioso que es como que entre países se miran como el vecino que tiene lo que yo no tengo. mm, Entonces ahí es donde se dan las confrontaciones, ujú, porque cada uno se cierra a proteger lo que tiene y al cerrarse para proteger lo que tiene, hace que a otro le escasee otra cosa. ah, Y es como que todos tienen algo, pero nadie quiere dar lo que tiene. es como la envidia, fíjate, la envidia a flor de piel del humano, ¿no? O sea, el querer robar, el querer tener lo que el otro quiere y a lo mejor tú puedes tener otra cosa parecida, similar o algo y no aprovecharla por estar observando lo que el otro hace, lo que el otro produce, lo que el otro dice. ¿Es así? Exacto, entonces como que están así abrazando su tesoro y mirando con la cabeza hacia el otro lado. Ok, fíjate, ¿cuánto tiempo dura o tienen ellos pensado que esta confrontación dure para
volver a alinear quizá de una forma más saludable todos estos cuadrantes para el beneficio de la humanidad, o qué es lo que ellos quieren eliminar de los humanos para que estas confrontaciones sean constantes o terminen en determinado momento. Nico. Cayera, mira, la parte de la tecnología es como si en esta reunión y los sectores que se manejan y cómo hacen estas divisiones planetarias, la tecnología queda como en un nivel abajo, como si las metas de la forma en la que ellos se mueven y estas antenas que de alguna forma influencian el pensamiento, crean una influencia en el pensamiento, llevan a los actores en niveles más bajos, en niveles, digamos, más terrenales, en los cuales ahora sí se involucra las producciones, el comercio, la tecnología, a crear sus propios métodos para su distribución. Entonces yo veo cómo en la cortadura del pastel hay una sección planetaria que sí va a llevar algún tipo de desarrollo tecnológico, pero no es un desarrollo tecnológico que desean que sea homogéneo en general, sino que van deseando como crear estas mismas segmentaciones entre en donde se requiere y no, y también entre los que vale la pena que la utilicen y no también. O sea, ellos hacen una clasificación de quién debe o no tener cierta información y quién no. Sí, porque empiezan o quieren comenzar, bueno, empiezan porque claramente estas reuniones tienen mucho tiempo realizándose, pero quieren que el pensamiento que ellos tienen se logre, que es que comiencen a creer que solo ciertas personas, ciertos países, ciertos políticos pueden tener o ideas o tecnologías o centros o lugares específicos porque tienen una civilización responsable que puede mantener eso, o que el pensamiento les da, o que tienen un pensamiento consciente, o que son tan inteligentes. Entonces, quieren crear divisiones entre países que impliquen un recelo a partir de lo que un país puede hacer o no. Fíjate qué interesante. Van a crear divisiones entre países, entre lo que uno puede hacer o quiere hacer y qué no debe hacer. Pero entonces esta clasificación de los países nos lleva a una clasificación a nosotros porque vivimos en estas clasificaciones de países. ¿Qué es la clasificación de los países que ellos ven o sienten que son los ahora propuestos para este desarrollo, y cuáles son los países o las clasificaciones de los humanos que no son elegidos para desarrollarse y qué harán con esos humanos que de alguna manera no cumplen sus requisitos? Margarita. Bueno, el agua representa el movimiento del tiempo, la Mm, forma como nosotros percibimos. Entonces, cuando tú estás en el agua, de alguna manera el movimiento hace que sea mucho más lento. La percepción que se siente en el agua hace que de alguna manera tus movimientos sean, sí, no, aunque fluyen, aunque hay movimiento, de alguna forma nos conecta con la percepción que tenemos aquí en el planeta del tiempo. Es como si el tiempo de alguna manera va con un movimiento, va con un ritmo. Y por eso es que también se siente en este otro portal como el tiempo de alguna manera va veloz. Era lo que te decía, no hay un inicio en esta forma circular donde están estas pirámides en forma repetitiva, porque cuando tú entras a este portal, la sensación es veloz, es como si todo pasara en un instante. Cuando ujú. estás en el agua no, cuando estás en el agua sientes que el movimiento va mucho más lento, que van ciertos movimientos que te van llevando a ciertas percepciones, a ciertas sensaciones que siente tu cuerpo. A veces en la misma agua hace la sensación de que como si no pudieras avanzar. A veces el agua se vuelve mucho más densa, se vuelve mucho más sólida y eso hace que de alguna manera el cuerpo del humano sienta esa sensación como si de alguna manera el avance de él fuera de alguna manera de esta forma, Lento. no a la velocidad que de alguna manera Ujú. serían como dos frecuencias, como dos dimensiones, como dos frecuencias vibratorias donde la percepción es totalmente diferente. Claro, porque el humano
mucho porcentaje agua. De agua, de agua. Entonces, al sentir ella que no pasa el tiempo, pero aquí hay otra cosa. Primero, quiero que me digas las dos frecuencias vibracionales que hay y aparte, el agua para nosotros también es un nutriente que tiene minerales, que tiene muchas cosas que el cuerpo humano necesita. ¿Qué pasa con la nutrición que de su parte líquida, de los fluidos del humano, recibe tanto de manera energética como de manera emocional como de manera física? Ujú. Mientras observas eso, Fede. Lo que voy observando, Ira, es también lo que decía Nico, la segregación de los países como una forma de mantener esta confrontación, Ujú. y veo un periodo que va desde ahora, a finales de este año, como Desde que comienzan a notarse cambios importantes a ujú, finales de este año, diciembre. 2022, Ujú, ¿sí? ujú, Y es como que va subiendo, subiendo, subiendo hacia una cúspide hasta el 2025, ujú, en donde percibo como una especie de, como si fuera una guerra fría, mm, como una guerra que no es una guerra como tal, sino es una situación de no poder manejar los límites de cada lugar. Se ujú. desdibuja un poco eso. O sea, es como que es una segregación rara, porque lo que percibo es que esta segregación se quiere diluir y ya veo como territorios más extensos de una sola forma energética. O sea, la construcción de nuestra división geográfica de la Tierra, de los países, cambia, ¿me quieres decir? Algo así, sí. Ok. Y es como que si se expandieran las fronteras. Ujú. Y ahí es como que si hay los intercambios, pero de a poco es como que se van compartiendo cosas y también se van abriendo los territorios a compartir no solamente el elemento que tiene el otro, sino también a entender que ese límite de, por ejemplo, si yo me quiero ir a México y tengo que hacer todo mi pasaporte, mi trámite de aduana, etcétera, etcétera, eso cambia, se modifica, es como un libre tránsito. Pero en el territorio que se expandió, si quieres ir, por ejemplo, de Argentina a Brasil, pon tú qué significan, ahí el libre tránsito. Pero si quieres ir de Claro. Brasil a la India, ahí cómo es. Se complica, cómo se hace. Mientras ves eso, déjame ir con Nico. Nico. Haz de cuenta, Iracema, que las clasificaciones, yo la primera clasificación que veo es como que si dividen el planeta entre lo de arriba y lo de abajo, Ajá. y esta es la clasificación, por ejemplo, de aquellos que ya no participarían como influencia, porque es como si desean que los países del norte Ujú. tengan la visión como de extremistas o exageradamente liberales o con pensamientos fatalistas, detonantes. Entonces, por ejemplo, yo veo que empiezan a descategorizar Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, el norte de Europa, Rusia y todas estas partes, así como si cortaran el planeta de lo de arriba Ujú. y quedan como mal parados, como si esta influencia que quieren crear en el inconsciente hiciera que lo de arriba se viera no estable, Ujú. para empezar, Ujú. y empiezan a fortalecer las fronteras entre el norte y sur, fíjate. Como por ejemplo, yo veo que empiezan a levantar países como México, países como España, países como la India, países que están en el centro de Asia, así más hacia la costa, como es lo de Corea del Sur, Japón, China, y esa sección que es como el centro del planeta, Ujú. empieza a verse como un tanto más sólido, porque a partir de ahí se desea que se empiecen como a deteriorar, como descategorizar hacia abajo las ideas. Otra clasificación que yo noto
tiene que ver con el poder adquisitivo que tiene la zona en la que se encuentran Ajá. y cómo pueden contribuir para el crecimiento de la comunidad, de la economía global. Entonces, aún a pesar de que se encuentra, por ejemplo, en la parte sur, hay más secciones entre los poderes adquisitivos que hay entre las personas, los países más ricos, los países más pobres, y de ahí determinar qué enfoque y qué ideas de todo lo que observan ellos en la reunión y desean manifestar, ir agregando a los sectores de población. Ok. Entonces, en esta forma en que van dividiendo, entonces ahora el foco se traslada a China. Ya no es Estados Unidos el policía del mundo o el que maneja el dinero del mundo. Ahora viene China, que se viene presentando como el poderoso. Es así, ¿verdad? Sí, y vuelve a salir como algo muy similar en la sesión de ayer, vuelve a salir como la imagen de un sol, como que si ese centro ahora fuera la iluminación. Ok, entonces, esta forma nueva, ¿cómo va a irse manifestando en la población? Por ejemplo, en los jóvenes, en la forma de pensar de los jóvenes, porque algo que tienen los orientales, aparte de todo, es que son disciplinados y también son hasta cierto punto em, acostumbrados a la dictadura. En China, el poder en su plan que hicieron no dejan tener más de un hijo a un matrimonio o viven a veces mucho tiempo separado por el trabajo y luego se vuelven a unir en determinada época del año. ¿Cómo estas cuestiones de cultura pueden afectar y permear a esta nueva forma social en la que aparentemente nos vamos a mover? Mientras ves eso, Margarita. Yo lo que observo es que las aguas en la parte física y en la parte emocional, haz de cuenta es como el movimiento. Si uno ve el movimiento, digamos, en la parte de las aguas emocionales, de alguna manera es la forma, es la flexibilidad, es como si ese cuerpo le permitiera tanto al físico y a los otros cuerpos tener una especie de movimiento, es una sensación, pero fíjate que todo está relacionado con las sensaciones, con lo que se percibe, con lo que siente, con el movimiento, con el fluir, con la vida, y esto hace que estas aguas que están en la parte física y emocional y en los cuerpos del humano de alguna manera se van acoplando a las aguas que están representadas en esta forma circular. ¿Por qué? Porque los discos, cuando se empiezan, se observan, haz de cuenta, es como si en los discos hubieran segmentos y es como si el humano entra, vive una experiencia y de alguna manera estas experiencias hacen que termine un ciclo y vaya pasando a otro ciclo, como a otra especie de disco. Y ahí el humano va pasando, digamos, por esta forma circular. Entonces estas aguas son las que le permiten como el sentir este movimiento, el pasar digamos, de un segmento de experiencia a otro segmento de experiencia. Entonces, todas estas aguas hacen que de alguna manera el humano, cuando se siente contenido en ellas, de alguna manera es como el movimiento que hace que el cuerpo de alguna manera pueda como fundirse en las aguas. Y lo que tú me hablabas de la frecuencia, digamos, estas frecuencias son todo el tiempo cambiantes, empiezan por 7 y pueden pasar de 4 a 5, van pasando de 7 a 4 a 4, es como que de alguna manera cada uno de estos discos van representando una frecuencia y esta frecuencia hace que de alguna manera el cuerpo, el humano, vaya sintiendo y vaya percibiéndose de una manera diferente. Muchas veces va sintiendo cómo su cuerpo está en movimiento y muchas veces va sintiendo cómo su cuerpo está en reposo. Entonces es la forma del movimiento que de alguna manera, al estar en esta forma circular, es la misma representación que el humano va viviendo a través de su fisicalidad y su parte energética. Una cosa muy interesante, a ver, en esta forma de ir viviendo los ciclos y llegar y ponerte en otra figura o en otro triangulito, así, Mm. todos, la humanidad, estamos en el mismo triangulito o estamos repartidos en varios triangulitos. ¿Cómo Repartidos. estamos repartidos? Sí. ¿Cuántas divisiones de triangulitos hay? Y dime
qué es lo que la experiencia que maneja cada triangulito y la experiencia total que estos seres han decidido o están a la expectativa de manipular para la Tierra en esta reunión. Mientras ves eso, Fede. Yo percibo tres grupos, Iracema, Ajá. de estos países que se unifican ya para cerca del 2030 al 2035 más o menos. Ujú, Y sí se percibe que hay, por ejemplo, una asociación entre dos de estos grupos, ujú, que es casi una mayoría planetaria, ujú, pero hay una zona que es no grata. O sea, es como que hay un grupo que está bien cerrado, que no se va a mezclar tanto con los otros dos grupos. ujú. Hay uno que es un poco más neutro y que socializa con los dos, pero con el que está más cerrado en menor medida. Y estos otros dos grupos que son bien aliados se pueden movilizar con ciertos acuerdos de uno a otro grupo, y dentro de esos tres, dentro de cada uno de esos grupos sí se puede movilizar eh, mucho más fluidamente de territorio a territorio. Entonces está dividida entonces en diferentes categorías, puede ser económicas, puede ser de calidad de vida. ¿Cómo es que es la clasificación de estos grupos? Mientras ves eso, Fede, Nico. Mira, yo lo que veo es que el mensaje o los mensajes que ellos desean determinar en ciertas poblaciones o ciertos lugares del planeta nunca van asociadas al orden. Incluso los choques culturales que se puedan comenzar a manifestar a partir de las posiciones planetarias que sean tomadas como ejemplo, les facilitan a ellos los movimientos sociales que puedan ir provocando incluso más la segmentación. Mm, Nunca ha sido su objetivo que todos estos cambios se hagan de una manera ordenada y fluida, ujú. sino que al contrario, vayan creando los choques mentales, físicos y los conflictos para ir segmentando aún más e ir teniendo la capacidad de decir quién tiene la conciencia o no de hacer las cosas. Les benefician estos choques culturales. Ok, entonces al final de cuentas, con estos choques culturales, ellos van controlando y van tomando más los recursos que se necesitan para el vivir básico del ser humano, ¿no? Como por ejemplo la alimentación, la comunicación, todo ese tipo de cosas que ahora ya se han vuelto o siempre han sido básicas. ¿Qué pasa con estos choques que ellos de alguna manera tienen como planeados que se den? ¿Tienen pensado que hay lugares que arrasarán con gran parte de la humanidad o tienen pensado cómo van a curar a cierta parte de la humanidad o cómo es que ellos tienen pensado, porque las farmacéuticas también son muy importantes en este grupo de pláticas, cómo es que tienen pensado cubrir la cuestión de la salud con estos choques sociales o con estos movimientos donde por lo general hay heridos, hay muertes, hay sacrificio, hay muchas cosas. Mientras ves eso, Margarita. Bueno, hay una sensación como de un 7, pero esa sensación de ese 7 es como si ese 7 estuviera en un constante movimiento y ese mismo 7 tuviera como una proyección. Es como si el disco no se ve plano, sino el disco tiene como una profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un ser entra a este disco, haz de cuenta es como si él mismo se sintiera que está viviendo experiencias en diferentes segmentos de este disco. Mm, Entonces él mismo va sintiendo de alguna manera como el movimiento lo hace vivir experiencias, y estas experiencias van, en un momento van de acuerdo como a la manecilla de reloj. Cuando mm, llega a este punto, las manecillas de reloj se invierten. Entonces hay como un movimiento de rotación y de traslación. Y en esa misma sensación es como cuando el hombre llega, el ser va llegando como al fin de un ciclo, del ciclo que representa el disco, este disco.
Pero esto pasa como en los centros energéticos. Primero se ven como, como muchos y después como que se van sintiendo que van disminuyendo y van aumentando y van disminuyendo. Es como si de alguna manera los segmentos Mm. de alguna manera hicieran en el ser como la sensación que está viviendo muchas vidas y después cuando pasa al otro, las vidas van disminuyendo y después van otra vez creciendo y así se va manifestando como la sensación de la parte energética en el ser y por eso es como si este movimiento de alguna manera no terminara. Fíjate, algo muy interesante. Hiciste la asociación con los chakras, el cerebro es Mm, asociado. Observa si esto mismo sucede con nuestros centros energéticos en nuestro cuerpo. Entonces, porque a veces dices, es que tengo bloqueado determinado centro energético y en determinada situación no avanzo o me ujú. estanco o lo que sea. Observa si estos mismos círculos son los que a veces hacen que la humanidad energéticamente se estanque en ciertos puntos, avance en otros y esta disociación que vive esta humanidad, porque dices, es como si viven muchas vidas al mismo tiempo y esta disociación de no estar presente en tu momento te ayuda a ser manipulable por estas situaciones que suceden. Observa eso, Fede. Sí. Lo que venía observando era que al principio son comunidades por idiomas, Ira. Mm, Como si, por ejemplo, el entendimiento fuera mayor con determinados idiomas, y veo toda la parte hispanohablante y también agregados al hispanohablante el portugués, que al final es latín, y el italiano, que también es bastante, o sea, que derivan del latín. ujú, Después, como por otro grupo, los que están hablando en inglés y alemán, ujú, y, y como por otro grupo, toda la parte de los idiomas orientales, China, Japón. Es como que después también van intercalándose y entrando a los otros grupos, pero es como que al principio esas aperturas se van dando por entendimiento en el idioma. mm, ok. Muy bien. Descansa un momentito, Fede Nicolás. Haz de cuenta, Iracema, que si nos planteamos desde la sensación que percibo de los miembros o partícipes de esta reunión, todo conflicto, todo choque influencia y beneficia, ¿no? Es como si Mm, ellos tomaran de todos estos movimientos ciertas energías, ciertas características que los hacen a ellos de alguna forma más fuertes, más líderes y todo esto. Entonces, esas energías que ellos toman a partir de esos choques son las que también después van distribuyendo y van observando cómo estas distribuciones energéticas van afectando lo inconsciente o no de las personas. Por ejemplo, al crear estas divisiones se empieza a entender que solo los ciertos países, a partir de que son determinantes o no, tienen el poderío de, por ejemplo, alcanzar una salud o un desarrollo mm, farmacéutico viable, porque mm, tienen el ambiente para hacerlo. Entonces tú no vives en un país que tiene un ambiente para hacerlo, jamás tendrás la oportunidad de recibirlo si no te mueves. Entonces veo que comienzan a programar la idea de migraciones masivas a lo que más te beneficie. Por ejemplo, si tú estás en busca de salud, pues tendrás que moverte a países que tengan que ver con los estados de salud. Si estás en busca de entretenimiento, habrá países que te permitan ser un poco más libre en esos sentidos. Entonces buscan también como empezar a revolver y crear una internacionalidad, migraciones masivas para revolver a las personas y disasociarlas de sus raíces o de sus centros, mm, no porque ser de un país o no termine que tiene ciertas características intrínsecas espirituales y del alma, sino porque de alguna forma al establecerte en un lugar se va creando una herencia que aunque tendrá su lado negativo, también tiene su lado positivo. ujú, Pero moverte de donde inmediatamente tu energía física obtiene su herencia, ujú, causa pues, una ruptura en tu estructura, una ruptura en tu línea, una ruptura entre lo que ya conoces como experiencia de historia, y es como si empezaran a crear humanos desde cero, a pesar de tener muchísimas encarnaciones estando en el planeta, pero disasociándolos de donde han ido aprendiendo a hacerlo. mm.
Ok. Bueno, descansa un poquito, Margarita. Bueno, aquí empiezas a sentir cómo la emoción está muy conectada con cada uno, digamos, como de estos segmentos, de estos fragmentos que están ahí. Si hay una sensación, una emoción de tristeza humana, Mm, haz de cuenta es como si de alguna manera la sensación es de estar como encasillado, como de estar limitado, como de estar atrapado. Y esto genera como una percepción, como una sensación que esto no estuviera en movimiento, porque de alguna manera esta emoción, que en este caso es la tristeza, por poner un ejemplo, se va replicando en todos los segmentos y esto hace que de alguna manera la experiencia se vaya conectando con la emoción y entonces esto hace que de alguna manera la sensación por la misma vibración de esta tristeza, en este ejemplo, hace que se sienta como que es todo más lento, como si de alguna manera no hubiera un avance, como de alguna manera hubiera como un estado como de atrapamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el humano va sintiendo como la sensación como de no avanzar, como si la lentitud en esta forma de movimiento hace que sea más lenta de lo que muchas veces se está percibiendo al vivir aquí en esta fisicalidad, por lo que estamos muy conectados con los fragmentos del tiempo. Entonces, esto hace que de alguna manera se sienta más lenta y hace que el humano sienta que no está avanzando. Entonces es como si de alguna manera esto hace que se sienta como una especie como de encasillamiento, como de incomodidad para poder salir de esta sensación de atrapamiento y esto de alguna manera se siente como una desesperación, como una frustración y esto hace que este movimiento cada vez vaya sintiéndose más y más lento y esto va afectando de una forma al ADN claro. de esta persona que está, digamos, encasillada, digamos, en una sensación, en una forma como él mismo se va identificando, encasillado como en una personalidad. Eres de esta forma, entonces de alguna manera esto hace que este disco se sienta mucho más rígido, su textura cambie y esta textura es mucho más densa que otros discos que cada vez se van volviendo ellos mucho más sutiles. Entonces, de alguna manera es un movimiento que se sigue repitiendo. Entonces, es como si tú de alguna manera te sintieras que estás como en una escuela, donde de alguna manera tienes que ir trascendiendo todas estas emociones para poder llegar a este otro disco que de alguna manera te va a hacer sentir otras sensaciones y otras formas de experiencia. Entonces es bien interesante porque sí hay una sensación de repetir. Ok, entonces ahora quiero que con una frase me digan la conclusión energética a la que esta reunión llegaron estos seres, estas personas, estas eh, gentes que manipulan, gentes, ¿eh? Gente que manipulan el mundo. Ok, Fede. A mí me llega segregación para unificación de pensamiento. Ujú. Unificación de pensamiento. Ok. Nico, no te escucho, Nico. A mí suena más como a estructuras de influencia en el pensamiento. Estructuras de influencia en el pensamiento. Ok. Y, Margarita. y para mí lo que quieren ellos es acentuar en el humano la sensación precisamente de estar viviendo fragmentado, de estar viviendo en ciclos y la sensación de avanzar y de no avanzar. Entonces por eso ellos quieren que el humano siga sintiendo la dificultad en el avance y ahí ellos sienten que se aprovechan de esa condición que han creado. Entonces, en resumidas cuentas, esta reunión busca la segregación para unificar el pensamiento de las estructuras que influencian la vida del ser humano para estar fortaleciendo su sensación de fragmentarse. ¿Se fijan? Qué interesante. Sí, mucho. Ujú. Bueno, muy bien. Chicos, vamos a desconectar. Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver.
y desconectados de todo y de todo, toman su fuerza, se sienten muy bien, se sienten grandes, fuertes, livianos, poderosos, generosos, mágicos, maravillosos. 2, respiran profundo. Y 3, abren sus ojos. Chicos, ¿cómo les fue? Bien, Qué fuerte, ¿no? sí, Sí, Muy, muy fuerte. Y esta frase, de cada uno que dio su frase al final de cuentas resume lo que cada uno en su percepción pudo ver y sentir, y es una frase fuerte, interesante y sobre todo hasta cierto punto aterradora para la humanidad. Así que bueno, nos queda mucho trabajo por hacer a todos, pero mm, bueno, vamos a seguir aquí averiguando y viendo hacia dónde nos quieren llevar y a ver si nos dejamos llevar, ¿no? Ok, vamos a cortar aquí la grabación. Gracias a todos. Síganme en mis nuevos canales y escríbanme a mi correo info@irasemahipnosis.com o con mi tutor@irasemahipnosis.com, y seguimos aquí trabajando. Aquí estamos esperando por ustedes. Nos vemos. Gracias, chicos. Bye.